日本パデル協会のチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。本日はアルゼンチンのホルヘ・ニコリーニさんをゲストとしてお招きしております。ニコリーニさんは現在、アルゼンチンのジュニア代表の総監督を務めていらっしゃいます。また、1983年よりアルゼンチンにてパデルコーチを務めて、多くのプロ選手を輩出しています。昨今ではアルゼンチン代表の育成に力を入れており、元女子アルゼンチン代表のコーチを経て今に至ります。それでは早速インタビューを始めていきたいと思います。Hola Nico. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Un Sí, saludo muy para, bien. un saludo para toda la gente de Japón, ¿eh? Gracias. Pues me gustaría comenzar con la entrevista. ¿Podrías comentarnos cómo era el pádel entre las décadas de los años 80 y los años 90 en Argentina? Bueno, yo ya hace casi 35 años que estoy trabajando en el pádel y bueno, surgió como un juego al principio, le colocaron paredes a unas canchas de tenis y a partir de ahí, bueno, el juego creció en Acapulco en realidad, como sus inicios, un poquito en Marbella, pero básicamente en México. Y una gente que lo conoció ahí a través de todo un grupo de gente que viajaba por todo el mundo, ahí se conoció el deporte, se trajo aquí a Argentina y bueno, un par de personas construyeron unas pistas en su casa que no tenían espacio para construir algo de tenis. Y bueno, y a través de un amigo común, ahí comencé a entrenar a esta gente, que era un deporte totalmente nuevo, y bueno, como decías, ahí empieza a crecer el deporte, donde se construye el primer club de pádel en Argentina, y a partir de ahí, el pádel en los 80, que es cuando surge, recién, como te decía, era desconocido, y bueno, lo practicaban al principio los mejores tenistas de la Argentina de su época, como un juego, algo recreativo, y bueno, en ese momento empieza a desarrollarse el deporte, y cuando comienza nadie conocía los rebotes, y bueno, porque todo el mundo jugaba muy bien con voleas y con golpes de fondo, pero no se conocían los rebotes, así que a partir de ahí empezamos a crear como un método para trabajar con eso. Y en cuanto a lo que me decías concretamente de lo que era el juego, empiezan a aparecer clubes, y bueno, el juego en realidad nosotros lo jugamos con un alambrado de 4 metros laterales, acá hoy en día son 3 metros en los laterales, y nosotros tenemos una particularidad que no se jugaba saque y volea, sino que se jugaba el saque y se dejaba botar el resto, con lo cual era mucho más lento el juego, Sí. pero al mismo tiempo era más práctico para los principiantes, ¿no? Porque la bola rebotaba varias veces antes del juego, o sea, no se podía sacar y volear. Inclusive el que venía a la red no la podía sacar de la pista en el primer punto si no era mala, con lo cual el juego muy divertido y muy entretenido porque eran muy largos los puntos y bueno, eso hizo que fuera muy rico en cuanto a lo que era el juego, prácticamente con los reglamentos, digamos, ¿no? Sí. El problema que surge ahí es que los puntos se empiezan a ser muy largos y los partidos se empiezan a demorar mucho tiempo. Entonces, aquí en Argentina se jugaba en una época, en el invierno, cuando hace mucho frío, la bola no rebota mucho y los partidos duraban casi 2 horas y media, 3 horas, y para el juego competitivo era muy complicado. Por eso Ya, me imagino. empezaron a adaptarse las reglas como en España, que se implementó a partir del 96, de 1996, el saque y volea, y bajamos los alambrados a los costados hasta 3 metros. Es un poquito una breve historia. Ujú. Muy interesante. Y en tu caso, ¿cómo fueron tus primeros pasos en el pádel? ¿Cómo conociste este deporte y cómo comenzaste a jugar el pádel? Claro, esta gente que tenía pistas en la casa requerían de entrenadores y a través de un amigo común que jugábamos un poco al original pádel tenis, que era 20 por 10 pero sin paredes, ¿sí? Que es un juego que viene derivado del platform, que es un juego canadiense, que tiene 20 por 10 y tiene alambrados a los costados. Cuando deja de nevar está sobrelevado, entonces cuando deja de nevar se quitaba la nieve por los costados, por los alambrados, entonces se jugaba como en una plataforma casualmente, y bueno, a raíz de eso
nosotros practicábamos ese pádel tenis original aquí en Argentina, y a través de un amigo común que me pidió que le fuera a dar clases a esta gente, de un deporte que no conocíamos, pero éramos los primeros en Sí. muy divertido el inicio, y empezamos a tener metodología de lo que era el tenis, para trasladárselo a esta gente, y bueno, a partir de ahí se construye el primer club grande aquí en Argentina, que fue el San Jorge Tenis Club, y a partir de ahí mis inicios como profesor prácticamente nadie se dedicaba a enseñar, porque había un solo club, así que, y 2 o 3 pistas en casas privadas, y en una ciudad que es Mar del Plata, que es una ciudad de verano aquí, que va la gente solamente en nuestros meses de verano. Así que había muy poquito pádel y yo me inicio ahí dando clases a esta gente y jugando en un grupo muy reducido. Y ya me contaste un poco breve historia del pádel en Argentina, también diferencia de la pista, pero ¿qué diferencia encuentras en el pasado y la actualidad? Sobre todo la pala, las reglas. Mira, te hago algunos comentarios. Jugábamos con unas palas que eran de 10 milímetros, ¿sí? Nada más, y eran de madera. Tenía un aro de aluminio a los costados, ¿sí? Y llegaban a pesar hasta 500 gramos, 520 gramos, ¿no? Calculá que hoy se juega con 370 gramos, ¿sí? Y las palas originales hoy hay de 38 milímetros por reglamento, pero nosotros jugamos con 10 milímetros nada más, y bueno, había que moverla, como decimos nosotros. O sea, esa era una de las propiedades del pádel, de las características en su momento. Eso con respecto a la pala. Con respecto un poquito al reglamento, como te decía, la bola al principio tenía que no se podía jugar saque y volea, con lo cual los puntos eran mucho más largos. Y para que te des una idea, para todos los amigos que siguen la parte técnica y que están involucrados y que les divierte el pádel, que ven el World Padel Tour, el promedio del año pasado estuvo en el orden de los 12 segundos por punto. Ese es el promedio. Y nosotros jugábamos en esa época puntos de 40 segundos, 50 segundos y hasta de 1 minuto. O sea que, para que te des una idea, la cantidad de veces que la bola pasaba Sí, a través de la red, las redes. exacto, entonces era imposible definir. Entonces eran puntos eternos, y bueno, se sufría un desgaste muy grande, con lo cual lo que fue evolucionando, básicamente, además de las herramientas, que hoy las raquetas te piden mucho más, es también la parte técnica y la velocidad. Entonces en su momento había 250, o sea, 300 golpes por partido, hoy hay 400 golpes, con lo cual la bola viaja mucho más rápido, y bueno, la gente hoy, ¿sí?, juega mucho más agresiva, digamos, ¿no? Entonces, la velocidad es una de las cosas que está cambiando en el Mucho. deporte hoy en día cada vez más, pero va a tener un límite porque al darle mucha velocidad la pelota rebota y tampoco es tan efectivo, pero tampoco lo que era en nuestra época, que lo que se jugaba eran todos globos, ¿no? Toda la pelota iba por arriba, los puntos eran eternos, antes los puntos, como te decía, viajaba la bola con muchos globos, era un cumpleaños, como decimos nosotros, que está lleno de globos. Hablando de pista, antes tenías paredes de ladrillos, ¿no? Y ¿cuándo comenzó prácticamente a emplearse paredes de cristales en vez de ladrillo, de muros? Que vienen aquí a Argentina, todavía el 80% de las pistas siguen siendo de muro, ¿sí?, de ladrillos. Sí, Así que la gente, sí, los clubes tienen incluidos. prácticamente. Y recién ahora, aquí en Argentina, hará unos 4 o 5 años, los clubes, ¿no?, empiezan a tener vidrio, blindex. Pero aquí en Argentina se implementó una de las primeras pistas sobre el final de los años 80. Ahí se creó la primera pista de cristal, y sobre el año 88, 89, ahí se comenzaron los torneos de profesionales, que se colocó una pista por primera vez en un estadio que no se sabía cómo iba a responder, porque era desmontable, ¿no? Entonces no se sabía si se iban a romper. Se copiaron a lo que eran las viejas pistas de squash, que sí ya había campeonatos en pistas desmontables, y a partir de esa época fue una creación. La diferencia es que pesaban prácticamente 4 o 5 veces el peso de lo que es hoy en día las pistas, ¿no? Porque se hizo de un cristal muy ancho por el miedo a la rotura, ¿no? Claro. Fue la primera vez y fueron pistas muy sólidas, que eran muy difícil también de trasladarlas, porque había que llevarlas en camiones, era muy complicado montarlas. Mucho Pero a trabajo. partir de ahí, a partir de ahí
empezó a mejorar la tecnología de las pistas y bueno, al mismo tiempo que en España también ya las pistas de cristal eran mucho más comunes. Actualmente te dedicas como entrenador del Mundial de Menores, ¿no? De jugadores de menores. ¿Cuándo comenzó a celebrarse el Mundial de Menores? Mira, yo en mi carrera primero estuve con los caballeros en los campeonatos mundiales de mayores, estuve 2 años, 2 mundiales, después estuve 4 años con el seleccionado femenino de adultos, ¿sí? Bueno, que colaboré en Paraguay con el seleccionado japonés también, Ujú, en el último mundial en Paraguay. ujú. Bueno, estuve 4 años con 4 mundiales con las chicas, que tuvimos la suerte de salir campeones en las 4 ocasiones, y hace 6 años que trabajando para la Asociación de Pádel Argentino, estoy colaborando en el cuerpo técnico de lo que es el seleccionado de menores. Así que como se juegan mundiales cada 2 años y los otros años, los impares son panamericanos, que se juegan solamente en América, entonces yo ya llevo 3 panamericanos y 3 mundiales a cargo de los chicos de Argentina. Y Ujú. bueno, obviamente el tema de los chicos es muy gratificante y trabajar con ellos es un trabajo espectacular y bueno, al mismo tiempo a los que nos divierte la parte competitiva, por un Ujú. lado es genial y por otro lado, bueno, los resultados son increíbles. Y con respecto a la otra parte de la pregunta, que es, nosotros durante muchos años hemos organizado un campeonato internacional de menores, eh, hasta el principio de los 90, y a partir de ahí, creo que fue en el 95 que se crea el primer campeonato del mundo. No había porque no era, Hace 5 años, sí. sí, no era institucional, era un encuentro. Nosotros todos los profesores traíamos jugadores hacia aquí a Argentina, traían de todo el mundo. Hemos hecho campeonatos internacionales de casi 1.500 niños que venían de toda América, venían de Europa también. Y bueno, España, de Portugal y de Francia han venido jugadores también, niños, que era Ujú. un evento increíble que se jugaba por naciones, se jugaba por equipos también, ¿no? Pero bueno, después la Federación Internacional tomó esta fecha y lo empezó a institucionalizar, así que a mediados de los 90 comenzó el Campeonato Mundial de Menores, así que eso es un poquito la historia. Ya. ¿Cómo de importante para ti los jugadores menores? ¿Son el futuro del pádel? Sí, sin duda. El pádel tiene 2 aristas que son, por un lado, en realidad es un juego para la gente. La gente lo practica como un juego, no como un deporte, donde va en forma recreativa. Y Ujú, el problema que atenta contra el deporte juvenil es que el pádel está creciendo en todo el mundo como un negocio, como un deporte rentable, como ujú, un renta-curt, como decimos nosotros, donde la gente sí. tiene que pagar por jugar, cosa que eso atenta contra los niños porque evidentemente no tienen el presupuesto, ¿no? Pero por otro lado se está creando todo lo competitivo, el sistema de competencia del World Padel Tour y todo lo que se ve a nivel profesional jala hacia arriba, o sea que tira para que los niños comiencen a jugar, pero no en todos los clubes se le da importancia a los niños porque evidentemente hay muchos dueños que han puesto clubes como negocio, que Mm, de hecho muchos los han cerrado porque no han tenido, ha pasado aquí en Argentina, está pasando en España hoy en día, que como no es tan rentable como negocio, entonces algunos deciden por cederlo al club, por traspasarlo, o bien por cerrarlo. Entonces los niños obviamente no son un aporte económico para ellos. Pero ujú, bueno, los que nos dedicamos a la parte competitiva, ya cada vez hay más monitores en todo el mundo, entrenadores de competencia, y bueno, entonces a partir de ahí, obviamente es el futuro a nivel competitivo, pero la gente lo juega al pádel como algo recreativo. Muchas veces eh, tienen como miedo de decirnos a nosotros que es un juego. Y la mm, realidad es que es un juego. Para el adulto es un juego, es una forma de lúdica, ¿no? Algo para divertirse. sí. Pero bueno, los niños lo practican, sí, en forma competitiva en las escuelas, en todo el mundo. Obviamente va a ser el futuro del deporte competitivo, pero el deporte va a seguir creciendo en todo el mundo por lo recreativo y por los adultos también. Ujú. Y los que juegan en selección de menores, la mayoría de ellos suelen a convertirse en jugador de pádel profesional. Mirá, yo te puedo contar la experiencia de Argentina, que es, nosotros somos entrenadores y seguimos estadísticas y bueno,
Ujú. estamos muy, muy en el detalle de todo esto porque Sí. evidentemente el deporte es jugar con ventaja y entenderlo implica una mayor ventaja. Prácticamente el porcentaje total de los jugadores que se ven en los mundiales de menores, prácticamente los varones, el 100% de los chicos continúan la carrera profesional, más allá Ujú. del nivel, porque no todos tienen el nivel competitivo No, de elite, pero sí. sí siguen compitiendo en distintos niveles, en campeonatos de profesionales que no sean tan competitivos también. O sea que en los caballeros prácticamente todos los niños terminan jugando en forma profesional. No así en las damas. Solamente el 50 o el 60% de las chicas que compiten, solamente ellas pasan al profesionalismo, al menos en Argentina, que no está tan económicamente, no es tan rentable, por lo tanto las chicas tienen que tomar otra actividad y inclusive en el circuito femenino se ve en el parque, en el World Padel Tour, que es el ejemplo que todos pueden ver, que la cantidad de jugadores de caballeros prácticamente es el doble de las chicas y la cantidad de torneos que tienen también, y al mismo tiempo los premios, que si bien ahora se están equilibrando, pero bueno, hace que las chicas no puedan, digamos, solamente sobrevivir del deporte profesional. Ujú. ¿Y qué aspectos importantes hay que destacar en el trabajo a realizar con los menores? Bueno, básicamente primero hasta los 14 años es una cuestión técnica, que los chicos aprendan sobre todo el tema de los desplazamientos y la parte técnica, la parte de golpes. El tema de las empuñaduras es vital porque es con lo que se empieza y es con lo que muchos chicos comienzan, digamos, si comete un error ahí, después va a ser muy difícil corregírselo. Pero Mm. fundamentalmente hasta los 13, 14 años tiene que ser algo de juego, tiene que ser algo divertido para los niños, no tiene que ser, ¿sí? Competitivo. La era de la competencia se empieza a desarrollar a partir de los 15 años, con lo cual empezar con unos niños competitivos en torneos de 10, 12 años no es recomendable porque los chicos van a hacer cualquier cosa con el afán de ganar. Hay un ejemplo que nosotros tenemos que es muy importante, que es el torneo, los torneos de tenis de menores, ¿sí? Que el Orange Bowl, que es uno de los torneos más importantes que se juega en Miami, hace muchísimos años se jugaba de menores y 10 años se quitó, después fue de 12 y hoy es desde los 14 años. Inclusive Wimbledon, que tiene casi 130, más de 130 años, Ujú. solamente hubo un jugador en la historia que lo gana en junior y lo gana en mayores, que fue McEnroe, que fue un genio, ¿no? Entonces, evidentemente, tener un campeón a los 10 años no nos garantiza tener un campeón a los 20. Y al mismo tiempo, nuestros juegos muy longevos, si se fija toda la gente Sí. que está viendo la nota, los primeros 10 jugadores del ranking son jugadores que están promediando los 30 años, no los 20 y pocos, ¿no? Esto es importante. Hay Ujú. jugadores como Velasteguín, entre otros, que bueno, prácticamente fue aquí durante 15 años el número uno, hasta hace muy poquito. Son jugadores que están arriba de los 30 años, con lo cual no es necesario apurar a los niños. Por eso es importante esto, que la era competitiva comience a partir de los 14, 15 años y que hasta ese momento sea recreativo y de juego, que aprendan y mucha técnica, por supuesto. Ujú. ¿Cómo ves la expansión de pádel en el mundo? El pádel es una locura, o sea, cada día más. Esto está creciendo en una forma totalmente vertiginosa, que hoy en día que todo el mundo que veranea en España, España tiene el turismo, que es uno de los países donde hay mayor afluencia de turismo, es la industria más grande prácticamente de España. Entonces, como en España hay pistas en todos lados, ¿sí? Gente de todo el mundo que va a vacacionar a España, conoce el deporte y se lo está llevando a sus ciudades, a sus países, y esto está creciendo en lugares increíbles, pero increíbles. Esto no lo frena nadie, y el deporte hoy se está jugando en todo el mundo, y va a ser una locura dentro de muy poquititos años, sobre todo Ujú. por el crecimiento exponencial que está teniendo. Desgraciadamente tenemos que despedir los amigos de pádel en Japón. ¿Algún mensaje para ellos? Mirá, yo tuve la oportunidad de estar varias veces allá, que, bueno, nos han tratado de maravilla, estás incluido ahí también, a Coche, toda la gente, Amá y toda la gente que, bueno, que siempre trabajó y trabaja con nosotros ahí. Yo creo que el deporte va a crecer muchísimo,
tienen una particularidad, ustedes que son obviamente muy ordenados, cumplen mucho las premisas y eso es muy importante para lo que es el aprendizaje. Los clubes son increíbles y que cada vez van a crecer más. Los clubes que se han colocado en Japón, que se han construido, son clubes que tienen un muy buen nivel, con lo cual es un punto de partida muy importante. Quiere decir que los que vengan van a tener que construir clubes muy lindos y la gente va a ser atraída por ese deporte y la idiosincrasia del pueblo va a ser que van a tener jugadores de muy buen nivel en muy poquito tiempo. Y yo voy a estar ahí acompañándolos. Con muchas ganas, te esperaremos. Vale, Muchísimas gracias. muchísimas gracias por tu tiempo y sus aportaciones para la entrevista. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.